Con Jorge Pizarro vamos a seguir hablando de un tema muy, muy doloroso, cuando juegan algunos desgraciados con el recuerdo, con lo que te queda de un ser querido. Yo creo que estamos en el tiempo donde las noticias, digamos, que hay que saber, que hay que conocer, son 4 o 5. Y después las verdaderas noticias son las historias humanas que ocurren cotidianamente. Yo estoy muy impresionado con la charla que tenían Esteban y Tuni a propósito del primer caso. Ese hombre que después de una ACV olvida, o sea, puede haber alguna condena, algún reproche, algo más grave que lo que él mismo, cuando conecte con la realidad, entienda que sucedió. Y acá la pérdida de un hijo fue involuntaria, porque no quiero ni siquiera imaginar el sentimiento de ese señor. Acá la historia es otra. Ayer le contábamos el caso de María Luján, esa niña de 7 años que viajaba en el auto familiar con papá, mamá, los hermanos, pide permiso para sacarse el cinturón porque sentía calor. En ese instante, segundos, se produce un choque y un vuelco y se murió María Luján. Esto fue una gran conmoción en la familia. Armaron un altarcito en casa. El fin de semana entraron ladrones, se llevaron ese lugar donde estaban las cenizas de María Luján, que para mamá eran un alivio. Y ayer la señora Angélica hacía un pedido público de esta manera. No quiero nada de todo lo que se llevaron. Lo único que necesito es que, por favor, estos malvivientes me devuelvan las cenizas de mi hija, de María Luján, que es lo único material que tenemos de ella. Que lo dejen en cualquier lado. No quiero nada de todo lo otro. Solamente las cenizas de mi hija que vuelvan conmigo, porque tienen un valor que no para nada es monetario. Lo más querido, el recuerdo, ¿no?, de su hija. Sí, donde quieran que estén los niños, las niñas, siempre son ángeles. Esto lo poníamos al aire ayer más o menos a la 1:10. Y antes de las 7 de la tarde, en una acequia, apareció ese pequeño baúl celeste con las cenizas. Lo dejaron. ¿Y saben qué? Lo más importante de todo esto, porque en la vida cada uno tiene su misión y sabrá cómo la cumple. Yo no quiero subrayar la tarea del noticiero, porque es lo que corresponde hacer, pero sí quiero decir que hubo un montón de personas movilizadas para que esa familia, para que esa mamá, ese papá y esos hermanos tuvieran un alivio. No fue un milagro, fue lo que debía pasar. Acá, justamente atrás mío, es donde aparecieron las cenizas de mi hija, las encontró un vecino. Al parecer hace muy poquito que las dejaron, porque esta mañana, es más, hasta el mediodía estuvo la policía, habían como 15 policías buscando, rastreando el lugar y no había nada. Más tarde, como tipo 2, 3 de la tarde, salieron algunos vecinos a rastrear porque todo el mundo me estaba ayudando a buscarla. Y uno de mis vecinos encontró el cofre dentro de una acequia sobre la calle Combes. ¿Vivís cerca vos del lugar? ¿Es cerca tu casa por acá? A 100 metros, en el barrio El Mirador de los Andes. No voy a decir que el delincuente es bueno, pero sí quiero decirte lo siguiente. ¿Tuvo vergüenza? Sí, o se arrepintió. Sí. ¿Y sabés qué? Se aseguró de que ese baúl con las cenizas llegaran. Se arriesgó a llevarlo a 100 metros, o lo mandó ahí. Bueno, hay otra historia donde también está en juego algo, un recuerdo, algo preciado por una familia. ¿Por qué estamos en un mundo, en una sociedad tan jodida, donde hay muertos que no pueden descansar en paz? Estamos hablando ya no de vivos, de muertos. Porque que nos molestemos entre nosotros está mal, pero ya que nos metamos con los muertos, la verdad, es un nivel de descarrilamiento muy importante. Paremos la pelota, en serio. De locura total. Parémosla. Como decía el viejo refrán, paren el mundo que un ratito me quiero bajar. Dora tenía 76 años. Hace 4 meses, y después de un episodio familiar grave, en el 2007 pierde, como muchas de nuestras abuelas, el amor de su vida. Fallece su marido. A partir de allí entra en una depresión y esa depresión deviene en una enfermedad
con mucha tristeza y hace 4 meses fallece. De ahí en adelante, la familia unida intenta hacer un muy breve velatorio y cumplir el deseo de cremar el cuerpo. Y ahí empieza, no el fin, no el principio del alivio, ahí empieza la otra odisea. ¿Qué pasó con el cuerpo de Dora? Su hija Marcela empieza en primera persona a contárnoslo de esta forma. La historia de mi mamá, Dora Gladys Faga, la cual, producto de una gran depresión, entra en una demencia senil. Y cuando entra en un coma, después de 3 días se produce su defunción. Ella era jubilada y pensionada municipal de la ciudad de Rosario, y le correspondía la Cochería Oeste, que está en la zona norte, porque nosotros somos de ahí. Entonces, como yo le había dicho que con mi hermano no íbamos a hacer velatorio porque había sido una enfermedad larga y difícil, y entonces era cajón cerrado, y que ella tenía, por su propia voluntad, había hecho la cremación. Había pedido la cremación. Repito, la enfermedad de Dora empieza en el 2007, cuando fallece su marido. De ahí a una depresión que cada vez se hace más profunda y a esta enfermedad que termina acabando con su vida. Era una mujer muy alegre, le gustaban las fiestas, le encantaba viajar, pero la pena de amor pudo con ella. ¿Qué pasó con las cenizas? ¿Cremaron o no el cuerpo de Dora? ¿Dónde está Dora? Cuando nos despedimos el 19 del 6, antes de las 2 de la tarde, que ella parte para el crematorio, yo me acerco a la oficina y le pregunto cómo teníamos que seguir, y él me dijo que en 30 días más o menos estaba la partida de defunción y me iban a obsequiar una urna, porque como nosotros habíamos usado casi nada los servicios, ellos eran los encargados de retirar la ceniza. Me llaman un día de la cochería, me citan para el otro día, diciéndome que estaban las cenizas. Y al otro día me llaman temprano y me dicen que no vaya, así por teléfono, porque las cenizas de mi mamá ya no estaban. Que había habido un error entre la cochería y el crematorio, y había pasado el tiempo y las cenizas las habían tirado al oseatorio. Y entonces yo le digo por teléfono, pero no es así, ustedes se habían quedado, no es que pasó el tiempo y nadie las fue a retirar. Ustedes se comprometieron y yo creí en su palabra. Y entonces me quedé con las manos vacías y ella no está ahora para pelearla. Los encargados somos nosotros. Y yo voy a pelear por esto, para que se haga justicia. Porque esto que me pasa a mí le debe pasar a un montón de gente. Y no puede quedar así. No puede quedar así. ¿Con qué derecho, no? Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es más grave? ¿Que hayan perdido o que no encuentren una respuesta razonable a lo que pasó con el cuerpo de Dora? ¿O la mentira y los engaños con los cuales intentaron cansar a la familia para que no lo repidiera claro, más? Obviamente las mentiras, ¿no? Bueno, la familia dice que habló con personas de la cochería de apellido Barba y Ansaldi, que fueron 4 meses de razones sin razones, hasta que finalmente admitieron que hubo, escuchen bien, un malentendido entre el cementerio y la cochería, y que supuestamente ese malentendido devino en que el cuerpo cremado, la ceniza, nadie la fue a buscar. Ahora, la justicia tiene que determinar efectivamente si hubo una cremación o si algo pasó con ese cadáver. Y si hubo una cremación y hubo un malentendido, ¿por qué no admitirlo y evitar más dolor? Termino con lo siguiente. ¿Saben qué? Parece tétrica la historia, pero yo le quiero poner la mirada a esto final. El respeto es a los niños, el respeto es a los abuelos, el respeto es al semejante. Y incorporemos también el respeto a los muertos, si queremos de verdad ser una sociedad que no esté abrazando la barbarie. Qué hijos del diablo, ¿no?